Buenos días, Grace Español. ¿Cómo están? Pónganse de pie, por favor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Esta mañana vamos a leer este capítulo. Y nos quedan 2 semanas más para el libro de Hechos. Así es que ahora vamos al capítulo 26. Síganos, por favor, a medida que vamos leyendo este texto. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se acuerda la semana pasada? Lo dejan, lo traen delante de Agripa y Berenice. Ahora va a empezar a hablar Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Extendiendo la mano es una formalidad de que es su tiempo para hablar. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que hoy soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Pedimos que la bendigas, pedimos que la uses para no solamente edificar la vida de cada uno de nosotros que te conocemos, pero para retarnos también a vivir una vida obediente a ti, obediente a tu llamado, y a la vez también que tú puedas traer a aquellos que todavía no han dado ese paso de seguirte, que puedan venir a tus pies y rendir sus vidas a ti hoy en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Pasaje bastante emocionante, ¿cierto? Estamos en la página 42 en sus libros devocionales. Como les digo, vamos a 2 semanas más y entramos en Advenimiento, la época de Navidad. En esta mañana vamos a mirar este texto, capítulo 26. Es un texto que nos va a retar como creyentes a vivir una vida obediente. ¿Qué hace que un creyente sea desobediente? ¿Cuáles son las razones? Pensaba en esto y dije, bueno, vamos a ponerlo la pregunta en el contexto de los niños y la instrucción que damos a nuestros hijos. ¿Por qué desobedecen nuestros hijos? Y sin duda ustedes que son padres tienen una lista, ¿cierto? Ya en su mente ya lo procesaron. Oh, esto. Una razón es porque no quieren. Como el niño que le dice, siéntate, y lo sientas, y el niño se para. Y le siéntate y se para, siéntate y se para, y por fin lo hace que se sienta, y el niño dice, estoy sentado, pero estoy parado en mi mente. No quieren, ¿cierto? Es rebelde, por eso no obedece. Algunas veces nuestros hijos también hacen esto porque no entienden el por qué. ¿Por qué obedecer? Otra razón es porque a veces es difícil obedecer. Y otra razón también es porque el niño o los niños son caprichosos. Escuchaba un podcast esta semana, se llama Pastoreando el Corazón de tu Hijo, por Ted Tripp. Y esta serie habla de cómo es que nosotros tenemos el enfoque equivocado cuando estamos criando a nuestros hijos. Queremos corregir lo externo, queremos corregir la acción, pero no vamos a la causa del por qué hacen las cosas. Y la tesis que presenta él es que el problema es el corazón. El corazón de nosotros es el que necesita ser cambiado y transformado para poder actuar correctamente o de acuerdo al plan de Dios. Y eso aplica también a nosotros como creyentes. Nuestro corazón necesita ser cambiado y transformado para poder obedecer a Dios. ¿Sabe que yo no he encontrado, yo no sé si usted tiene esto, usted ha encontrado a niños obedientes que aunque es difícil y tienen que sufrir para obedecer, ¿lo hacen? ¿Usted conoce niños así? ¿Sí? No, ok. La mayoría de nuestros hijos no obedecen hasta el punto de sufrir en esa obediencia. Ahora, lo estoy diciendo esto porque en este texto vamos a encontrar que Pablo está obedeciendo a Dios aunque le cuesta. En el sentido que le cuesta, está sufriendo por la causa. No está renegando, no está diciendo, ay, supieras, oh rey Agripa, esto de servir a Dios es una locura. Al contrario, Pablo está feliz de que tiene esta oportunidad de compartir el Evangelio porque está siendo obediente a Dios. Y esto es lo que queremos mirar en esta mañana. Queremos ver cómo Dios nos llama a la salvación y cómo nosotros debemos responder a ese llamado. Cómo también Dios nos llama al servicio y cómo nosotros debemos también de obedecer ese llamado. Todos nosotros somos llamados a ciertas cosas en general, pero también somos llamados a ciertas cosas específicas.
individualmente, un llamado, queremos decirlo, especial, si es que podemos decirlo de esa manera. Pero primero miremos algunas cosas que todos nosotros, todos los creyentes somos llamados. Primero, somos llamados a ser santos. En primera de Pedro 1:13-16 y Romanos 1:7, usted lo puede leer en casa, nos llama a ser santos, ser personas consagradas a Dios. Todos somos llamados a vivir una nueva vida. Efesios 4:17, una vida diferente a como antes vivíamos. A todos somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro 3:18 nos dice eso. Todos somos llamados a vivir como hijos de luz, vivir de una manera moralmente pura de acuerdo al plan de Dios, Efesios 5:7. Todos hemos llamado a hacer buenas obras. En Tito 3:8 nos enseña esto. Todos somos llamados también a ser hospitalarios, Hebreos 13:8. Todos somos llamados a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, Romanos 8:28. Todos somos llamados a ser sus embajadores y como tales a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce a Cristo. Segunda de Corintios 5:20 y también a hacer discípulos, como ustedes saben ese texto en Mateo 28. Cristo dice, id y hacer discípulos. Dios no solamente nos ha llamado a ser cristianos domingueros. Vamos a la iglesia el domingo, trabajamos durante la semana, llega el domingo, vamos a la iglesia y nos volvemos a la casa otra vez. Eso no es el llamado de Dios. Tampoco Dios nos ha llamado para hacer una serie de actividades humanitarias como iglesia. Nos ha llamado, nos ha dado algo específico para cumplir para su gloria. Él te ha dado ciertos dones, ciertas habilidades para usarlas, para compartir el Evangelio con otros y puedas también servir a la iglesia, tanto dentro del edificio como fuera del edificio. Dios no tiene hijos ordinarios. Tiene hijos que a todos ha llamado con un llamado especial. Todos, como su pueblo. Nos ha llamado, nos ha transformado para que nosotros seamos obedientes y sigamos ese llamado que Él nos ha dado. Y en esta mañana vamos a mirar el ejemplo de Pablo, cómo él lo hace, cómo obedece al llamado de Dios para salvación y lo comparte dando su testimonio, cómo fue eso. Y además queremos ver cómo es que él también, una vez Dios le ha dicho, ese es tu llamado, te llamé, te salvé para esto, ahora quiero que lo hagas, él lo hace y lo está haciendo en este momento, aún en esta defensa. Pablo comienza su defensa, es su tercer defensa, si ustedes se acuerdan, ante el rey Agripa. Este rey vivió entre los años 27 a más o menos 100 después de Cristo. Y Pablo le comienza a hablar a él con una manera tradicional de apertura. Le dice en versículo 1, comenzó así su defensa, me tengo por dichoso. ¿Ve cómo está hablando? Oh rey Agripa. Mayormente, versículo 3, porque tú conoces todas las costumbres. Está comenzando, esa es la manera que comenzaban una defensa, una manera de hablar en público, la manera de ganarse la atención de la persona, ganarse hasta cierta manera el favor de la persona. Pablo comienza. ¿Qué es la defensa de Pablo? Dice, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Y ese es un discurso el más largo de Pablo. Segunda vez que da su testimonio, la tercera vez que vemos en el libro de Hechos su testimonio. Miremos cómo es que él comparte esto y lo que nos enseña a nosotros a ser obediente al llamado de Dios. Primero, nos muestra en los versículos 4 al versículo 18 que fue obediente al llamado de seguir a Cristo. Y en esta sección, Pablo comparte de cómo es que Dios le llama a salvación. Y el propósito es no mostrar qué tan grande fue o qué increíble fue esto,
El propósito es mostrar al rey Agripa que fue el Señor Jesucristo que le llamó a seguirle. Y es porque ven que está siguiendo a él que le están acusando. Y como vimos la semana pasada, Pablo vivía una vida cristocéntrica, lo cual quiere decir que todo lo que él hacía era pensando en su vida en Cristo. Y lo hace no para compararse con alguien más o para mostrarse grande, sino para comparar lo que había sido antes y lo que Cristo había hecho en su vida y cómo le había transformado. Para Pablo su vida no era sentirse superior en ninguna manera. Para Pablo era mostrar que su vida no era de mucho valor a la luz de lo que Cristo había hecho en su vida. Y esa es la manera en que nosotros debemos de ver nuestra vida. ¿Qué pasa? Pablo dice que su vida como judío no tenía esperanza. Versículos 4 y 5 dice que él era fariseo. Si lo ve, dice que desde la juventud había sido fariseo. Era un líder religioso. Y lo conocían, había crecido en Jerusalén. La gente sabía que este hombre era un fariseo. Segundo lugar, vemos que su vida era sin la esperanza de la promesa, versículos 6 a 8. Como judío, Pablo sabía desde pequeño de que la Escritura hablaba de una promesa, una esperanza que tenían como judíos. ¿Qué era esa promesa? De que Dios restauraría a Israel. Y que mandaría para esto al Mesías, al Salvador. Este vendría, salvaría a su pueblo y restauraría a Israel. Y dice Pablo en este pasaje, dice las 12 tribus servían a Dios de noche y día. ¿Con qué? Porque esperaban esa esperanza. Y Pablo dice, ya llegó esa esperanza. Esta es, dice Pablo, la esperanza que se cumplió en Cristo. Y interesantemente dice, se cumplió en la muerte y resurrección de Cristo. Versículo 7, vea lo que dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Qué está diciendo Pablo? La promesa que ellos esperaban de ese Mesías se cumplió. Se cumplió en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pero ellos no entendían esto. ¿Cómo es posible que vino este Mesías, muere en una cruz? ¿Cómo? Esto no es lo que enseña la Biblia. Y Pablo dice, no, ese era el plan de Dios, que este Mesías muriera y resucitara y diera vida eterna a Israel. Pablo dice en otro pasaje, en Hechos 13:23, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En Hechos 13 también, ese mismo capítulo, versículos 32 a 34, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Esa era la esperanza de Israel cumplida, que Pablo ahora compartía con todos los judíos y compartía también con los que no eran judíos. Este era Pablo. Vea que estos judíos, muy interesante, dice que servían religiosamente de día y de noche, las 12 tribus. Y esperaban algo, esperaban esa esperanza, esa restauración. Hay gente hoy día que vive con una esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza por la que vives cada día? Si tu esperanza es Cristo, puedes decir, tú tienes. Eso es lo que Pablo enseñaba. Pero si tu esperanza no es Cristo, tengo que decirte que vas a vivir una vida que eventualmente va a ser muy decepcionada, porque no tienes la esperanza de Cristo.
Y Pablo sabía que estos judíos de día y de noche servían a Dios, pero no se daban cuenta que la esperanza se había ya cumplido en Cristo. Y seguían siendo religiosos, y él estaba en ese también el proceso. Y Pablo dice en versículos 9 a 11 que su vida era una vida de perseguidor. ¿A quién perseguía? A Jesús. Pero a medida que Pablo va compartiendo cómo él era antes, va compartiendo el evangelio. Para Pablo nunca había, o siempre había una ocasión en la que él tenía que compartir el evangelio, aún en su propio testimonio. Dice el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo dice, yo iba en contra de Jesús directamente. Al leer esto decía, yo pensaba, ¿sabe? Hoy día es igual. ¿Sabe que Jesús si usted habla del nombre de Jesús, es muy controversial? ¿Cree eso? Voy a darle un ejemplo si no cree. Leí a una universidad esta semana, la Universidad de Kent State University en Ohio. Puso una publicidad para una plática que se llama libertad de expresión, freedom of speech, o expresión de odio. Y lo interesante es que puso, vea, lo que la gente habla como expresiones de odio. Build a wall, expresión de odio. Hacer una muralla. No more gays, no más homosexuales. Es expresión de odio. Ah, pero ve ahí atrás. ¿Qué dice? ¿Cómo? You need Jesus. Usted necesita a Jesús. Expresión de odio. Jesús en la mezcla de la expresión de odio. ¿Usted sabe lo que está diciendo eso? Que si yo te digo hoy que Cristo es el único camino para la salvación, yo estoy usando expresión de odio. Eso no es muy diferente a lo que Pablo estaba haciendo. Pablo odiaba el nombre de Jesús. No se sorprenda porque esto va a seguir sucediendo en nuestro país. Y Pablo no solamente odiaba a Jesús, pero odiaba a los que seguían a Jesús y los perseguía, los castigaba y daba la aprobación de sus muertes. Versículos 10 y 11. Y Pablo dice, cuando ellos eran traídos para ser muertos, yo daba mi aprobación. Sigue adelante, mátenlos. Pablo no tenía duda de que estaba haciendo lo correcto. Estaba súper convencido de que estaban equivocados y que estos hombres, incluyendo Jesús, querían acabar con su religión. Quizás tú en esta mañana eres como Pablo. Quizás piensas que Jesús es un buen profeta, un hombre, el Hijo de Dios, lo que crees en tu mente. Pero no haces nada al respecto. Es igual también. Si Cristo solamente, o Jesús solamente es un gran profeta, un gran hombre, un buen hombre moral, el Hijo de Dios, y lo sabes todo en tu mente, pero no te lleva a rendir tu vida a Él, es igual. Si Pablo estuviera hoy presente en esta mañana, te diría lo mismo, te urgiría, te pediría, te invitaría a que creyeras en Cristo. Y quizás digan, bueno, si Pablo estuviera aquí lo haría. La verdad es que Dios está hablando ya esta mañana. Su palabra, la boca de Dios, diciéndote a ti, ven a mí. Cree en mí. Versículos 12 y 18 encontramos que Pablo dice que ocupado en esto, contra los cristianos, contra Jesús. En camino a Damasco se le manifestó, ¿quién? Jesús. Cristo, la luz del mundo, se demuestra con una luz grande. Le rodeó, tanto que botó a los que iban con ellos. El orgullo de Pablo fue quebrantado. Y el Señor
resucitado le habló diciéndole: Pablo, ¿por qué me persigues? Y la frase muy interesante que le dice es: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué es eso? Para ustedes que no saben, porque no crecieron como yo en el campo, cuando había, estoy bromeando, que no era campesino. Nadie se ríe. Okay. ¿Se acuerdan las carretas que llevaban con dos animales que jalaban la carreta? ¿Ustedes saben cómo controlaban a esos animales? Usaban una vara de este largo, pero traía unos puntitos, unos clavitos en la punta. Y tenía los dos bueyes, y cuando usted quería que este buey fuera para allá, le picaba en la cola y se iba para allá. Y si picaba para acá, se iba para allá. Y el buey, por más que le pateara, no puede hacer nada, porque está controlado, ¿cierto? Pero esos piquetes lo empiezan a guiar. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo, en vano es que tú me resistas. En vano es que hagas todas estas cosas. No está funcionando. Tú quieres destruir la iglesia, no está funcionando. ¿Por qué resistes lo que yo quiero hacer? Y Pablo dice que, ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento Pablo rinde su voluntad a Cristo, a Jesús. Pregunta para ti en esta mañana es: ¿hasta cuándo vas a dar esas cosas contra el aguijón? ¿Hasta cuándo vas a dar esas patadas? ¿Hasta cuándo vas a resistir el llamado de Dios? Dios te está llamando en esta mañana y tú estás resistiéndole. Pero la verdad es que no vas a resistir por mucho tiempo. La voluntad soberana de Dios se va a llevar a cabo en tu vida y no puedes resistirlo. Pablo dice que ahí recibió ese llamado para ser un subordinado, un remero, que eran los que iban abajo en el barco dándole, trabajando para el jefe arriba. Pablo dice que fue llamado a ser ese subordinado, ese testigo. Iba a testificar lo que él había experimentado, pero también lo que le iba a enseñar el Señor. Y a medida que pasa el tiempo, Pablo aprende también eso y lo comparte. Me sorprendo de las cosas que aprendí hace 30 años, que ahora las puedo compartir también. Y digo: wow, eso lo aprendí hace 30 años, lo puedo compartir ahora también. Dios te va enseñando. Y eso es para que tú lo compartas, seas testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo es enviado como apóstol, como misionero. Y Dios le promete a Pablo, versículo 17, que le va a cuidar soberanamente. Véale, dice: y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Dios le dice: yo te he llamado a esto específico para que compartas el evangelio con los gentiles, con los judíos. Yo te voy a cuidar hasta que cumplas el plan que tengo para ti. Y le dice también: te voy a usar, Pablo, versículo 18, ¿para qué? Para abrir ojos a los ciegos espiritualmente, para liberar a los que están bajo el poder satánico, para dar perdón de pecados a los que por fe creen en Cristo. Y dice: darles herencia entre los santificados. Dios desea que estas personas vivan para Él, compartan la herencia que les ha dado a sus hijos. Pablo tenía ese llamado específico, a un grupo específico, en un tiempo específico. Nosotros también tenemos un llamado. El llamado a la salvación. Tenemos también el llamado al servicio. En este contexto específico. Y alguno no solamente va a ser aquí en este contexto específico, pero Dios nos está preparando ¿para qué? Ir a otros lugares. Ese es el llamado que Dios nos ha dado. Lo que me sorprende es que el cristiano hoy día no es muy diferente a las personas típicas de este mundo. Tienen a Cristo, pero lo tienen escondido. Dicen que es su Salvador, pero le niegan como su Señor. No son obedientes o no somos obedientes al llamado. Dios te ha llamado para ser su testigo, que compartas
lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ha llamado a ser ese misionero en el contexto donde tú vives, trabajas, te diviertes. Y debes de parar de mirarte como un cristiano típico. La idea que tenemos de un cristiano típico no es de Dios. Dios quiere que más personas sean parte de la comunidad que Él llama su iglesia. Y Él te ha llamado para que seas parte de ese proceso de compartir estas buenas nuevas a otras personas que están atadas por Satanás, por el pecado, y Dios desea que ellos experimenten la luz que es Él y sean parte de su reino. Y Dios quiere usarte a ti, quiere usarte como instrumento, quiere que tú seas sus manos, que seas sus pies, que seas su voz. Imagínate eso. Dios te ha permitido que tú veas su luz para que compartas su luz. ¿No es increíble eso? Dios te ha llamado a ver su luz para que tú puedas compartir esa luz. Si no has conocido a Cristo todavía, Pablo te diría esto, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Te diría, Dios está llamando hoy y te manda que te arrepientas, que creas en Cristo. Versículos 19 a 29, Pablo dice que él fue obediente a ese llamado. Y comparte eso en versículo 19. Vea, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo dice, yo obedecí el llamado de Dios, yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. He anunciado a judíos, a gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios. Y Pablo dice, versículo 22, no solamente lo hago, pero persevero, dice, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Yo estoy hablando lo que Dios dice, lo que Dios me mandó, y lo he estado haciendo con perseverancia. Pablo no estaba interesado en crear su propia iglesia, su mega iglesia. No estaba interesado en poner su nombre en una Biblia que dijera Biblia de Pablo. No estaba interesado en su propia fama. No estaba interesado en crear sus comentarios sobre la ley y los profetas. Pablo estaba interesado en servir ¿a quién? Cristo. Este debe ser nuestro llamado, donde Dios te ha puesto, es compartir a Cristo. Nada más y nada menos que Cristo. Esto trae una reacción. Festo le grita, ¿y qué le dice? Pablo, estás loco. Y le dice, las muchas palabras te están haciendo loco, Pablo. Me encanta la respuesta de Pablo. ¿Qué dice? No, estoy hablando las cosas muy cuerdas, como una... ¿Se me fue la palabra? Dice, he hablado las cosas no lógicas. Dice, y no solamente eso, dice en el versículo 29, yo no solamente quiero esto, yo quiero decirte que quiero que conozcas al que yo predico, excepto estas cadenas. ¡Wow! Pablo dice, mi deseo de todo esto es que tú conozcas a Cristo, oh rey Agripa, excepto estas cadenas, que experimentara lo que experimentaron. Este es Pablo.
la clase de corazón, su deseo es que otros conozcan a Cristo. Esa es la clase de corazón que Dios desea de nosotros. Que miremos a las personas con ese deseo de que conozcan a Cristo, conozcan al que nos ha transformado y cambiado, nos ha dado la esperanza, nos ha dado la salvación, y podemos seguir hablando de Él por horas porque ha hecho ese cambio en nuestra vida. Como les dije antes, cosas que he aprendido hace 30 años vuelven otra vez para poderlas compartir. Quiero finalizar con esto, mostrarle una ilustración, se llama la ilustración de la rueda de los navegantes. ¿Cómo aplica todo lo que hemos escuchado en esta mañana? Vea esta ilustración, se llama la rueda. Los navegantes tienen esta ilustración de lo que llaman, ¿cómo es el cristiano obediente? Primero miramos que el cristiano obediente tiene a Cristo en el centro de su vida. La semana pasada dijimos que usted debe ser una persona que vive una vida cristocéntrica. Y esa persona que vive en Cristo tiene una relación con Dios cada día. Esa relación vertical, ¿cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, lo que estamos viendo esta mañana, y también a través de la oración a Dios. Esa es la manera en que yo y usted vivimos una vida cristocéntrica que Dios nos enseña a través de su palabra para ser obedientes a Él. Pero viene la otra parte que es vertical, horizontal. Siempre me confunde esta cosa. ¿Me tienes que corregir ahorita? ¿No podrías decir? Bueno, vamos. ¿Así? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Ok, bueno. Ok. ¿Qué debe haber en este lado? Comunión. Esa es la comunión, las relaciones que usted tiene con las personas. ¿Quiénes? Que conocen a Cristo, la iglesia. Pero no es para domingo solamente. Si usted piensa que venir el domingo ya cumplió con la comunión, está equivocado. Si usted piensa que venir, sentarse aquí el domingo y se va, saluda y se va, igual, ya tuve comunión con los hermanos. Eso no es correcto. Comunión implica tiempo, implica envolverte intencionalmente en la vida con los hermanos en la fe para ser edificado, para ser corregido, para dar, para recibir. Como esta mañana lo tuvimos en la clase, ¿cierto? Hay esa dinámica más personal. Eso debe ser parte de tu vida, eso es lo que es comunión. Pero no para ahí. Podemos tener toda la comunión entre nosotros. Qué bonitos, tenemos fiestas todos los domingos y vamos a comer juntos. Pero no invitemos a nadie más. No hablemos a nadie de Cristo. No, el cristiano obediente, ¿qué tiene que hacer? Testificar. Tiene que dar testimonio de que está en Cristo. Pablo eso es lo que hacía. Era un cristiano obediente. Tenía esa comunión con Dios. Tenía esa comunión con la iglesia. Pero también vivía comunicando el mensaje de Cristo a toda persona. Y donde quiera que él estaba, seguía compartiendo a Cristo. Preso o no preso, era obediente a su llamado. En esta mañana la pregunta para nosotros es, ¿somos obedientes? ¿Estamos siendo obedientes? Si Dios te está llamando a la salvación, te invita a que seas obediente y vengas a Él hoy, no mañana. Y si eres creyente, Dios te manda en esta mañana a servirle como cristiano obediente. Y envuelve los 4 aspectos que hemos visto en esa rueda tan sencilla, tan simple, que aprendí hace más de 30 años atrás. Eso es lo que envuelve ser obediente. ¿Qué excusa tienes que quitar de tu vida en esta mañana para ser un cristiano obediente? Como Pablo lo fue. Quiero que pienses en esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque
Tú lo diste todo por nosotros. Nos diste esperanza cuando no teníamos ninguna. Nos diste el cambio cuando estábamos perdidos. Lo hiciste, Señor, porque nos amas profundamente y deseas que tengamos esa relación contigo. Pero una relación que no termina en ese momento que obedecemos a tu llamado. Nos has llamado para servirte, para cumplir tu voluntad en nuestras vidas, mientras nos tengas en esta tierra, en este planeta, en este mundo. Nos llamas a vivir tu plan, tu voluntad. Yo ruego en esta mañana que nos hables. Ya nos has hablado, creo yo. Más bien, te pido que nos hagas ver qué es lo que estorba en nuestra vida y a rendirnos a ti, someternos a tu voluntad y cumplir, Señor, con gozo, como Pablo lo hizo, la voluntad tuya en nuestras vidas.